Le doy la bienvenida a Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano, periodista que en su momento huyó del régimen chavista, que tuvo amenazas en su contra para ser detenido allá en su país y por lo cual tuvo que salir y refugiarse en otros países, el día de hoy en México. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Platicábamos contigo hace unos días, precisamente cuando Juan Guaidó habla desde La Carlota y hace este llamado a toda la comunidad venezolana a ir en contra una vez más, para ir en contra del régimen de Nicolás Maduro. ¿Tú cómo calificarías? Lo vemos todos los días, parecería fácil, pero desde la piel de alguien que lo ha vivido y que un día tuvo que hacer sus maletas y dejar su país por ser perseguido de un régimen, ¿cómo has vivido esto en Venezuela los últimos 15 años? Mira, primero que ni siquiera uno a veces sale porque te vayan a detener, porque uno en medio de esta lucha y en medio de la defensa por el periodismo, por ejercer la función del periodista, a veces uno está metido en la posibilidad de que sabes que cualquier cosa te puede pasar, pero ya cuando te dicen que te pueden matar, que por ser un traidor a la patria, la única salida que tienes es el paredón, es el juicio popular, entonces tú dices de una u otra forma, yo no puedo quedarme en mi país, tengo que salir. A veces no pensamos en nuestras vidas, pensamos en quienes nos rodean. En mi caso soy hijo único, pienso en mis viejos, ¿no? Entonces es cuando tomo la decisión en el año 2007 de salir. Cuando sales del país sientes que te quedas solo prácticamente, porque no conoces a nadie, no sabes de nadie, vas a abrirte a un nuevo camino que no sabes con qué te vas a conseguir. En principio me fui a Colombia. Estando en Colombia trabajé en un canal que se llama NTN 24, que en el 2013 fue sacado del aire de Venezuela por demostrar lo que estaba ocurriendo dentro de las manifestaciones. Y estando en NTN 24, también las persecuciones continuaban y perseguían a cualquier periodista venezolano que estuviera en el exterior. Cómo los perseguían, cómo los satanizaban, escribiendo en portales de noticias, en portales chavistas, afectos obviamente a Nicolás Maduro o a Hugo Chávez en su momento, diciendo en mi caso, por ejemplo, que yo tenía nexos con grupos paramilitares, que yo tenía grupos de sicarios y que a mí me pagaba Álvaro Uribe Vélez, que además hacía control ilícito, cambio ilícito en Venezuela y un pocotón de cosas que te dicen, o sea, no es solamente que ya estás fuera del país, es que además no vas a poder regresar, por lo menos mientras este régimen siga bajo la persecución de los periodistas, mientras continúe amedrentando a quienes se adversan a su política. Entonces es bastante difícil y es bastante frustrante además ver qué ocurre en el país y que aún así no puedas ver una salida pronta para que tú vayas a decir voy a regresar a Venezuela en algún momento. México lo amo, quiero tener la nacionalidad mexicana en algún momento, tengo la nacionalidad colombiana, pero siempre vas a ser venezolano, es donde naciste, es donde te criaste, es donde aprendiste a ser amigos. ¿Dónde están tus padres? Mi padre ya falleció, mi madre está en Bogotá. Afortunadamente no la tengo en Venezuela porque eso triplicaría la angustia que uno siente por Venezuela, por quienes están allá, y lo digo por los amigos, por los compañeros que están aquí incluso en México, que tienen familia en Venezuela, y el pasar de los días para ellos es angustiante porque no hay medicinas, porque no hay comida, porque no hay en un país petrolero muchas veces gasolina, porque no hay paz, porque no hay seguridad, porque hay manifestaciones, porque no hay luz, porque no hay agua y porque además tenemos una inflación que en este año se espera pueda cerrar en el 10 millones %, un número que nadie se puede imaginar, ni siquiera en las inflaciones más grandes que han ocurrido en África, algo como lo que está padeciendo en este momento Venezuela. Desde el régimen chavista, pasando por el actual régimen de Nicolás Maduro, todos aquellos que han sido perseguidos y que han huido del país en este éxodo hacia muchos países de América Latina y allende las fronteras de América Latina, se han convertido en una suerte de vocería también, con una responsabilidad de información, en tu caso como periodista, encontrando otras trincheras en otros medios de comunicación, donde además tu labor sigue siendo reportar a propósito de lo que ocurre en Venezuela. Pero los hilos que lanza un sistema de inteligencia como el que tiene Venezuela traspasan las fronteras también, sí. Juan Carlos, ¿cómo es para todos ustedes, periodistas venezolanos que se encuentran fuera, reportar desde fuera eso? Depende del país, ¿sabes? O sea, si estás en Estados Unidos no hay gran problema.
Si estás en Colombia, corres el riesgo porque estás muy cerca y Claro. sabemos la conexión que puede tener el gobierno de Nicolás Maduro o el régimen de Nicolás Maduro con grupos guerrilleros en Colombia y que ellos sí tienen nexos con grupos sicariales. Entonces, dependiendo del país es lo que puedas hacer, dependiendo quién gobierne en determinado país es lo que vas a poder hacer, porque en algún momento llegas a dar una declaración fuera de tono en contra del régimen de Venezuela, pero que se pueda meter de una u otra forma el gobierno de turno en el país donde estás, te pueden deportar y no te van a deportar en mi caso a Colombia, seguramente me llevan a Venezuela. Entonces, siempre puede existir ese riesgo de que en algún momento por reportar, por opinar, pueda ser objeto también de una medida en tu contra. Nosotros hemos dicho, en Venezuela los periodistas, los medios de comunicación somos objetivos de guerra. Solamente en lo que va de año se han registrado más de 300 casos documentados de agresión a periodistas y a medios de comunicación. Solamente entre el 30 y el 1 de mayo se registraron 48 agresiones a periodistas. Se registraron 3 cierres de emisoras de radio. Hay 10 estados en el país, en Venezuela, que en este momento no tienen periódicos locales porque no tienen para el papel periódico, porque no tienen para pagar una nómina ante las medidas económicas que viene implementando este gobierno, donde a la fecha estamos ganando en Venezuela, bueno, los que viven en Venezuela, un salario mínimo de $3, no la hora, no el diario, no la semana, estamos hablando de $3 al mes. Entonces es donde tú dices, bueno, ¿qué estamos haciendo los periodistas en Venezuela, los que viven allá? Sobrevivir. ¿Qué hacemos los que estamos afuera? Reinventarnos. O trabajamos en medios en los países donde estemos, o tratamos de abrir portales de noticias para divulgar lo que está pasando en Venezuela y que lamentablemente los venezolanos, si es por medios venezolanos, no se pueden enterar. Pero eso agrégale que dentro de estos atentados que hace el gobierno contra los medios de comunicación, por ejemplo, el 30 y el 1, insisto, que son las fechas más recientes, estamos hablando del bloqueo de YouTube. Entonces, los medios venezolanos que transmiten desde afuera y utilizan plataformas como YouTube para llevar su información, no la pueden ver los venezolanos porque están bloqueados. Yo inventé una página de noticias con una emisora web, hasta el momento no la han tocado, pero tengo amigos que hoy a la fecha han hecho inversiones fuera del país para tener estos portales que sabemos que no son económicos mantenerlos, porque además conseguir la pauta publicitaria es difícil, entonces el dinero para mantener sale de nuestro bolsillo, lo hacemos prácticamente por amor a la patria, por amor al periodismo, no porque es algo lucrativo. Y entonces aún así nos bloquean en Venezuela porque saben que llevamos una realidad, más que una verdad, porque cada quien tiene sus verdades. Llevamos una realidad de lo que está pasando en el país, estamos describiendo lo que está pasando en el país y aún así nos es difícil. A nosotros se informaron que estemos afuera, imagínate a los que están adentro, imagínate al pueblo para sentirse informado. Ya para terminar, Nicolás Maduro ha dicho de muchas maneras que el suyo es un régimen democrático, apegado a la Constitución venezolana, que en quien no entienda su forma de hacer democracia, no entiende lo que la democracia es. Mi pregunta sería, ¿qué tan difícil en este momento es para un venezolano salir de Venezuela? Completamente difícil por diversas razones. Una, empecemos por la parte económica. Si vas a salir, necesitas mínimo $1,000 desde Venezuela. Sí, pero ponle que los tengas. Imagínate que los tengas. Salir de Venezuela y decir, agarro mis maletas, me quiero ir de aquí. ¿Qué tan fácil es? Pues si tienes los $1,000 para salir, no es tan difícil. Ahora, si tienes un pasaporte, porque entonces tienes el problema de que no tienes pasaporte, que no hay material para el pasaporte. Si vas a salir por tierra, entonces tienes que salir caminando por la frontera. La frontera está cerrada, entonces le tienes que pagar a grupos paramilitares o a la delincuencia organizada en la frontera para que te dejen pasar al otro lado, para pasar a Colombia. Entonces es un negocio también que tienen allí, donde los militares venezolanos todavía están ahí formando parte de ese negocio, de ese meollo que se ve en la frontera. Si vas a otros países, entonces corres el riesgo de que te devuelvan, como ha pasado incluso en México, que han devuelto venezolanos porque, bueno, las declaraciones que dan no concuerdan, porque tienen indicios de que se van a quedar a vivir aquí, son devueltos. En Estados Unidos la misma situación, si no tienes una visa, ¿cómo entras? Y si te quedas en alguno de estos países, ¿cómo vas a hacer para reinventarte? Los venezolanos acá, a través de Benemex, de la Asociación de Empresarios Venezolanos en México, están tratando de ayudar a los venezolanos que llegan de una u otra forma, dándoles techo, dándoles comida, dándoles ropa, dándoles a veces un trabajo, consiguiéndoles algo, cómo mantenerse durante X cantidad de tiempo. Pero no es fácil, y si vamos a la parte espiritual, a la parte emocional, mucho menos. Dejar a tu familia cuando se desmembrenan las familias, porque entonces sale
una persona, sale el papá de la casa, pero entonces deja a la mamá, deja a los hijos, deja a los padres de las familias en Venezuela. Entonces hay una descomposición social que va a ser difícil componer una vez salga este régimen, no solamente quienes generan violencia, sino también a nosotros como venezolanos adaptarnos a los que queramos volver en algún momento a nuestro país. Dice Juan Guaidó y dice Leopoldo López y dice todos los grandes opositores, o por lo menos los que tienen mayor visibilidad en este momento, que en este operativo o en esta operación Libertad ya no hay regreso. ¿Realmente no lo hay? No hay regreso, el problema es que el destino pareciera muy lejano. Hay quienes me dicen, es que tú eres muy pesimista, es que tú le bajas el ánimo a cualquiera. No, yo soy realista. Yo prefiero llevarme una gran desilusión, prefiero llevarme una gran desilusión y obviamente lograr una grata alegría, una grata emoción de ver que el país en algún momento de verdad logre tener esa libertad, pero es que no lo veo cercano. Esto no es una lucha contra un dictador, es una lucha contra todo un componente delincuencial, con crimen organizado, con narcotráfico, con violadores sistemáticos de derechos humanos. Y a eso le quiero agregar, señores de otros gobiernos, quienes dicen que le llaman a ambas partes, tanto a la oposición como al gobierno, a respetar los derechos humanos. Señores, aquí quienes están irrespetando, quienes están violando los derechos humanos son precisamente el sector del régimen usurpador, no es la oposición, porque la oposición no tiene armas, la oposición no tiene el control del sistema militar, es el régimen de Nicolás Maduro. Ellos son los que tienen que respetar los derechos humanos, ellos son los que no tienen, por ejemplo, que atentar contra los periodistas por informar, ellos son los que tienen que respetar a los ancianos, a los niños. Hay niños muertos durante esta manifestación, hay un niño de 14 años que murió en el interior del país, otra niña de 17 años. ¿Eso los mató a la oposición? No, lo que pasa es que para el régimen de Maduro es más fácil echarle la culpa a la oposición de lo que está ocurriendo que ellos asumir su barranco, como decimos en Venezuela. No se trata de entender cómo ellos llevan la democracia, se trata de hacer de verdad una democracia en un país. Y Nicolás Maduro no la tiene. Para él la democracia es imponerse, para él la democracia es decir lo que tiene que hacer el pueblo, les guste o no les guste. Para él democracia es manejar a la Fuerza Armada a diestra y siniestra con ideologías, con la necesidad para él de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Eso para él es democracia. Yo creo que eso no es democracia en ningún lugar del mundo. Bueno, pues en este Día Mundial de la Libertad de Expresión en Venezuela, uno de los países de Sudamérica donde el mundo entero tiene puesta la mirada en este momento por este conflicto.